Muy buenos días a todos en esta preciosa mañana del Señor. Le damos gracias al Señor que nos permite un domingo más poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Le enviamos un fuerte abrazo a todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista en Barceloneta y a todos los amigos y hermanos que se conectan semana tras semana para escuchar los mensajes. Muchas gracias a todos por estar compartiendo, por haber compartido nuestros mensajes. Gracias por conectarse, gracias por tomar su tiempo de escucharlo. Ruego al Señor, ¿verdad?, que sea de bendición para sus vidas, al igual como ha sido para la nuestra. Quisiera dejarles saber que este próximo miércoles continuamos con los estudios bíblicos a través de WhatsApp a las 7:30 de la noche. Las 7:30, los miércoles a 7:30 y el jueves también el grupo de las 7:30 continuamos con el estudio. El miércoles comenzamos con el estudio bíblico sobre la persona del Espíritu Santo y vamos a estar estudiando la doctrina del Espíritu Santo los miércoles con el favor del Señor. Así que le rogamos al Señor que podamos tener un buen tiempo. Puedes conseguir este mensaje también a través del canal de YouTube Iglesia Bíblica Bautista Barceloneta. Si desea puede suscribirse y ahí lo puede ver, ahí puede ver el mensaje, ahí. Así que esos serían los anuncios y el próximo domingo con el favor del Señor estaremos nuevamente aquí transmitiendo el mensaje. Aquí o en mi casa, dependiendo, ¿verdad?, donde en esta mañana decidimos venir acá y rogamos para hacer algo diferente y ruego al Señor, ¿verdad?, que el mensaje de hoy también sea de bendición. Nuevamente le enviamos un caluroso abrazo a todos los hermanos, amigos que nos sintonizan o que se conectan cada domingo y están con nosotros. Los hermanos que los miércoles estamos en el estudio bíblico y traemos las oraciones. Así que usted quiere, si está conectado y necesita oración, puede escribirnos y con mucho gusto, ¿verdad?, presentamos las oraciones en nuestras reuniones grupales los miércoles, pero también en nuestras oraciones personales. Puede dejar su comentario y estamos muy agradecidos, ¿verdad?, por cada comentario, por cada hermano que se conecta. Gracias al Señor por eso. Así que quisiera que rápidamente podamos comenzar con el mensaje de esta mañana y rogamos al Señor, ¿verdad?, que el mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes, que sea de edificación, al igual que ha sido para mí toda esta semana, ¿verdad?, mientras he estado leyendo. Y quisiera que vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y vamos a leer del 1 al 11. Vamos a leer del 1 al 11 y ruego al Señor, ¿verdad?, que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y de cada uno de los que lo está escuchando. La palabra del Señor lee como sigue: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Padre querido, Padre bueno, Padre amado, gracias te damos, Señor. Te damos gracias por Jesucristo. Bendecimos tu nombre, te alabamos y te glorificamos. Porque reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Y nosotros, Señor, nos postramos en tu presencia, Señor, reconociendo tu grandeza. Y te damos gracias.
Te damos gracias por Jesucristo. Gracias por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por alumbrar el entendimiento de nuestra mente para reconocer nuestra condición de pecadores y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos por este día que nos da. Y te rogamos, oh Dios, que tú, Señor, obres en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea preparando nuestros corazones, Señor, que tengamos corazones receptivos para tu palabra y que podamos ser edificados por ti en esta mañana, Señor. Es en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos. Amén y amén y amén. Bueno, hermano querido, el libro de Romanos es un libro extraordinario. Es un libro que todo creyente debe leer, todo creyente debe estudiar. Es un libro extraordinario. Quisiera darle un breve repaso de estos primeros capítulos para que podamos entrar en este capítulo 6 que quiero compartir con ustedes. Pero los primeros capítulos, desde el 1 hasta el 3:19, el apóstol Pablo está trayendo, ¿verdad?, al hombre la necesidad de salvación. Ha presentado al hombre, tanto al hombre impío como al hombre religioso, como al hombre moral, las tres tipos de personas, ¿verdad? Ahí cae toda la humanidad, ¿verdad? Tanto impío como religioso como moralmente buenos. Y Pablo le dice que todos están en pecado, todos están en condenación. Y le explica por qué. Le explica por qué por Adán todos los hombres están en pecado, están muertos en delitos y pecados y están en condenación. Así que explica la necesidad del hombre ser salvo, la necesidad de salvación del hombre. Ahora en los capítulos 3:20 hasta el capítulo 5 completo, comienza a explicarle, ¿verdad? Nos enseña, ¿verdad?, que el hombre puede obtener salvación. ¿Y cómo puede obtenerla? ¿Verdad? Que esa salvación es exclusivamente a través de la persona de Jesucristo, es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie que pueda ser salvo por sus propias obras, por sus propios méritos, sino que es exclusivamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y comienza el capítulo 5, ¿verdad?, que es el que precede al que vamos a estar viendo en esta mañana. El capítulo 5 comienza diciendo que somos justificados pues por la fe y que tenemos paz para con Dios. Así que vemos que la justificación, el capítulo 5 me habla de la justificación, que es el hombre es declarado, el hombre pecador que recibe a Jesucristo es declarado justo o sin culpa y es salvo eternamente y para siempre. El versículo 2 dice que también tenemos entrada por la fe a la gracia a la cual estamos firmes. Y cuando hablamos que estamos firmes, se está diciendo que es la posesión permanente y segura del creyente. Está hablando de que tenemos vida eterna para con Dios. Dice que cuando éramos pecadores, el versículo 8 del capítulo 5, Cristo murió por nosotros. El versículo 9 dice que entonces mucho más, esta palabra, ¿verdad?, importante que la podamos ver. Versículo 9 subraya, pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Así que estamos diciendo que la eternidad ya está segura para el creyente. Tenemos una vida eterna, una seguridad eterna, una salvación eterna. Es lo que está presentando. Luego, en los últimos versos de este capítulo 5, el apóstol Pablo comienza a presentar una combinación o está haciendo una combinación o una comparación, mejor dicho, entre los que están en Adán y los que están en Cristo. Dice que los que están en Adán por causa del pecado de Adán no solamente están muertos, sino que también están en condenación. Pero dice que los que están en Cristo, están en la vida eterna, tienen seguridad, han sido justificados y tienen salvación eterna y para siempre. Los que están en Adán entran automáticamente, todo el que ha nacido en este mundo nace en condenación y están muertos en delitos y pecados. Ahora, el que está en Cristo es una decisión que toma la persona de recibir a Jesucristo como su Salvador personal y en ese momento tiene vida eterna. El versículo 20 dice, pero la ley se introduce para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el versículo 20 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que vemos que esa justicia, esa justificación es a través de Jesucristo y reina para vida. O sea que así como el pecado reinó para muerte,
ahora el que tiene el dominio es Jesucristo, y todo aquel que mira a Jesucristo reina para vida eterna una vez y para siempre. Es extraordinario, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando nosotros la podemos tomar tal como está ahí, como está escrita y lo que dice la Escritura. Somos salvos para siempre. Ahora, entramos entonces en el capítulo 6. Es importante que veamos que el capítulo 5 nos presenta a Jesucristo como nuestro Salvador, el que nos salva de la culpa y de la pena y la condenación del pecado. Eso es un hecho, es posicional. Dios automáticamente, ¿verdad? Cuando pongo mi fe en Cristo, gratuitamente me justifica. Es posicional, ya no hay culpa, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ahora el capítulo 6 se introduce para ver una parte práctica de la vida nueva o de la nueva vida en Cristo. Y aquí nos habla entonces, no solamente ya el capítulo 5 nos ve que Cristo es el que nos salva de la culpa y de la condenación del pecado. Ahora vemos esta parte práctica donde entonces ahora vemos a Cristo como el que nos salva del poder del pecado, para que el pecado no se enseñoree de nosotros y podamos tener una nueva vida en Cristo, satisfactoria, victoriosa. Y entonces eso es lo que comienza a entrar este capítulo 6, ¿verdad? Que comienza a ver cómo ¿verdad? Verdades. Quiero que veamos unas verdades necesarias para que nosotros podamos vivir la nueva vida en Cristo. Pareciera que muchas personas que han decidido, ¿verdad? Que dicen tener una nueva vida, que han recibido a Jesucristo, se les hace difícil vivir esta nueva vida en Cristo. Y la razón es que hay muchas religiones, muchas denominaciones, muchos dogmas que comienzan a darle un sinnúmero de reglas, un sinnúmero de reglas a seguir. Tienes que cumplir esto, son dogmas de hombre, no es una doctrina de Dios, ¿verdad? Así que comienzan, usted recibe a Jesucristo y entonces se une a una iglesia, y la iglesia quiere decir, usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y comienza a darle un listado de cosas que no puede hacer, y no dejan que sea el Cristo el que sea el que haga la obra en sus vidas. Por eso que esta mañana quiero hablarle con el tema Nueva Vida en Cristo. Y no solamente nueva vida en Cristo, sino que quiero que podamos ver unas verdades, unas realidades que ocurren en el momento que una persona recibe a Jesucristo, y que al descubrir estas verdades podamos vivir esta nueva vida en Cristo de una manera victoriosa y al máximo. Así que vamos a hablar de nueva vida en Cristo, y quiero ver 3 verdades que vemos en estos versículos. 3 verdades, hay varias, pero escogí solamente 3 verdades que necesitamos ver para que vea por qué una persona puede vivir una nueva vida en Cristo victoriosa. Lo podemos ver aquí, nueva vida en Cristo. Y hay 3 cosas, 3 verdades que quiero que veamos, que es una realidad para todo aquel que viene a Cristo. Y tenemos que reconocer 3 cosas, 3 verdades para que se haga nuestra vida en Cristo, sea una vida victoriosa, una nueva vida en Cristo al máximo que podamos vivir. Y en primer lugar, tenemos que reconocer que hemos muerto al pecado. Eso es lo que dice el versículo 2. Pero quisiera, hermanos, que veamos, antes de entrar a eso, quiero que veamos el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Mire cómo hace la transición del capítulo 5 al 6 con una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a qué? ¿Qué pues diremos a todo esto que ha precedido? Que ha precedido a este capítulo. Lo que hemos dicho antes, que hemos sido salvos por Cristo, que hemos tenido vida eterna, que el que está muerto en Adán está muerto para siempre, pero el que viene a Cristo está vivo para siempre y tiene vida eterna, que somos justificados gratuitamente, que no hay nada que yo tenga que aportar. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Sabe lo que debemos decir? Lo que debemos decir es: gloria a Dios, gracias Señor. Debemos tener un corazón agradecido. Gracias Señor, tuya es la gloria, el honor, la honra, porque tú nos has tomado de ser pecadores y nos has dado vida eterna. Y te alabamos y te glorificamos, oh Dios, por lo que has hecho en nosotros, en nuestra vida, perdidos. Debe haber un corazón agradecido, debe haber un corazón donde debe darle gloria y honra por lo que Él ha hecho por nuestra vida. Es extraordinario que estábamos en condenación y Él nos ha dado vida eterna sin nosotros hacer absolutamente nada, sino que gratuitamente nos salva. ¡Qué extraordinario! Esto es lo que debemos hacer. Dice la Escritura: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
cuando ya estábamos pecando, cuando éramos pecadores, Cristo muere por nosotros y cubre esa gracia, cubre nuestro pecado. Así que debe ser un momento de agradecimiento. Sin embargo, ¿sabe qué? En lugar de haber adoración, hay algunas personas que ponen objeción. No pueden entender la salvación por gracia. La salvación que es por pura gracia. Solamente es, yo creo en Jesucristo y Él dice que me salva y me da vida eterna. Qué difícil, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Que no pueden creer, ¿verdad? Que solamente por la gracia de Dios nos salva. Así que no solamente aquellos que necesitan de la gracia de Dios, que están perdidos, ven este mensaje como absurdo. La Biblia dice que es locura para los que se pierden, sino para aquellos que también han sido salvos, en algún momento se han convertido en los guardianes de la santidad y tienden a tener también una objeción de ser salvos por gracia, porque entienden que nosotros tenemos que hacer algo para mantener nuestra salvación. Y la salvación es algo que es un regalo de Dios, no es nada que nosotros podamos hacer. Así que la objeción es esta. La objeción es esta, dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que están diciendo es, mira, si es así como dice que somos salvos eternamente y para siempre, entonces eso quiere decir que yo puedo continuar viviendo mi vida en pecado. Si es verdad que yo pueda ser salvo, entonces eso quiere decir que yo puedo vivir la vida como yo quiera y aún así voy a ir al cielo. ¿Sabe qué? Esa es la objeción que me he encontrado muchas veces. Pero ¿sabe qué bueno cuando uno ve en la Escritura que no es una objeción que tenemos nosotros en estos días, sino que es una objeción que tuvo Pablo en aquellos días con religiosos también y con personas que estaban perdidas? Eso quiere decir que yo puedo seguir viviendo como me dé la gana. Y Pablo pudo haberle contestado de muchas formas, e incluso pudo haberle sido, mira, ¿cómo es posible que después que Dios nos salva de la condenación, que nos rescata del infierno, después que nos da una vida eterna y nos salva y nos pone en un lugar, en una piedra firme y nos da vida eterna y nos regala la salvación, ¿cómo es posible que nosotros le paguemos de esa forma? ¿Cómo es posible que nosotros le ofendamos de tal forma? Y ese sería un buen argumento. Realmente hay que ser demasiado de malo para que una persona, después que alguien le ha dado toda la ayuda y cuando estaba que no podía hacer nada y esta persona le da la ayuda y lo pone a vivir de una forma extraordinaria, le pague mal. ¿Sabe una cosa? Sí, podría haber alguien, uno que otro, siempre la excepción, pero la mayoría podría estar una vida completamente agradecida por lo que hizo por él. Y esta pudo haber sido un buen argumento, pero la realidad es que el argumento que nos presenta Pablo aquí es mucho más profundo que una vida de gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. Y nos presenta lo que es la nueva vida en Cristo y unas verdades que ocurren en la nueva vida en Cristo. Y esas son las tres verdades que quiero que vean. En primer lugar, mire esto, reconocer que hemos muerto al pecado. Pablo le dice, en ninguna manera, mire la contestación, no le dice, mira, ¿cómo vas a hacer esto? Tenemos que ser agradecidos. No, él no le dijo eso, él le dijo, en ninguna manera. Dios no lo permita, jamás se haga esto. Pero nos dice por qué. Nos dice por qué. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que me está diciendo, los que hemos muerto al pecado. ¿Sabe una cosa? Es lo que está diciendo, que la persona cuando viene a Jesucristo y lo recibe como su Salvador personal, muere al pecado. Mire qué contundente esta parte extraordinaria. Pablo pudo haberle dado cualquier otro argumento, pero Pablo le habla, dice, en ninguna manera, Dios no lo permita. Y procede a decirle, hemos pecado, hemos muerto al pecado, mejor dicho. Y esta frase de hemos muerto al pecado no es algo que va a ocurrir poquito a poco en la vida del creyente, o que el creyente tiene que esforzarse para morir al pecado, sino esto es un hecho. Esto en el griego, está en el tiempo aoristo, que no es otra cosa que indica una acción ocurrida y es definitivamente. Es el hombre interior, cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal.
esa nueva naturaleza es muerta totalmente al pecado, no tiene relación alguna con el pecado. Esa muerte se produce en el momento que, habiendo recibido a Cristo por fe, el Espíritu Santo nos ha unido vitalmente a Cristo. Así que, mire ¿por qué no podemos continuar en el pecado? ¿Sabe por qué? Porque cuando hemos nacido de nuevo, esa nueva naturaleza, ¿sabe qué? Está muerta al pecado. No tiene ningún tipo de relación con el pecado, hermano. Ese hombre interior siempre está buscando las cosas de Dios, está completamente conectado. Jesucristo viene a vivir, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Y el Espíritu es el que está en comunión con el Padre Celestial. Cuando nosotros ponemos la fe en el Señor Jesucristo, morimos al pecado. Esto no quiere, un paréntesis, esto no quiere decir que no pecamos, o que no vamos a pecar, o que no tenemos pecado, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen que estamos libres totalmente del pecado. Es importante que entendamos que cuando venimos a Cristo tenemos dos naturalezas. Esa nueva naturaleza que es la que tiene conexión con Dios, pero sabe que el viejo hombre está con nosotros. Y esa parte, ¿verdad? Es la parte pecaminosa. Juan capítulo 1, el verso 8, no podemos decir que no tenemos pecado. Hay personas que lo quieren llevar a tal forma de que el cristiano no puede pecar o no va a tener jamás y nunca pecado. Juan 1:8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que, aun cuando tenemos esa nueva naturaleza que busca a Dios, sí vamos a tener nuestra naturaleza no cambia, nuestra vieja naturaleza no cambia, no se reforma, y esa vieja naturaleza la cargamos para siempre. Pero tenemos esta nueva naturaleza que nos lleva a Dios, que nos busca agradar a Dios en todo momento. ¿Sabe, hermanos queridos? Eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Romanos capítulo 7, el verso 22, nos habla de este hombre interior, esta nueva naturaleza que no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Romanos capítulo 7, el verso 22 dice, pero veo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esa nueva naturaleza, que es ese hombre interior justificado, esa parte justificada del creyente no se alinea con el pecado, sino que concuerda gozoso con la ley de Dios y está en contra del pecado. Por eso es que dice, continuaremos en el pecado. ¿Cómo va a ser si hemos muerto al pecado? Tenemos una naturaleza que busca al Señor. Es una naturaleza que constantemente está en contacto con el Señor. Quizás hay algunas personas que dicen, pero es que a mí se me hace difícil porque estoy pecando. Mira, ahí mismo Romanos capítulo 7, el verso 23, nos dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe? El cuerpo, el hombre tiene dos naturalezas que están luchando constantemente. Por eso si usted ha tenido algún problema, es que sabe que la naturaleza pecaminosa no está ahí, ¿verdad? Ahora tenemos una nueva naturaleza que busca al Señor. Ahora, ¿a cuál naturaleza estoy alimentando? Gálatas capítulo 5 nos habla. Gálatas capítulo 5, quiero que vayan conmigo. Gálatas capítulo 5, el verso 17, nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, ¿sabe una cosa, hermanos queridos? Lo que está diciendo es, tengo dos naturalezas, ¿a cuál de las dos estoy alimentando? ¿Estoy alimentando a una o la otra? Ahora, ¿cómo yo puedo tener ese poder, ¿verdad? Que me está diciendo que estoy muerto al pecado. Romanos capítulo 6, verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no solamente esto es una verdad que es literal. Literalmente estamos muertos al pecado. Ahora soy yo el que tengo que reconocer que estoy muerto al pecado y vivir para Cristo. Esa es la Biblia. No es seguir unas reglas, unos dogmas. Es saber, esto es por fe.
dice que estamos muertos al pecado, y yo debo decir, yo estoy muerto al pecado y no lo voy a seguir. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Así que una verdad importante para la nueva vida es reconocer que hemos muerto al pecado y ya el pecado no se enseñorea de nosotros, sino que podemos vivir una vida justa, una vida santa para el Señor. En segundo lugar quisiera que veamos algo más aquí. Vimos la primera verdad para vivir una vida nueva en Cristo al máximo. Reconocemos que estamos muertos al pecado. En segundo lugar, reconocemos no solamente que estamos muertos al pecado, sino que también reconocemos nuestra posición en Cristo Jesús. Mira el versículo 13, hermano, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sabe una cosa? Cuando hablamos de bautismo, estamos hablando de nuestra posición, de nuestra unión con Cristo, hermano. Y es interesante cómo el apóstol Pablo lo presenta. Dice: ¿o no sabéis? ¿Sabe? Uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que las personas no saben, no tienen conocimiento, ignoran en su vida su posición en Cristo Jesús. Y es importante para vivir nuestra vida en Cristo saber cuál es mi posición en Cristo Jesús. ¿Sabe? Jesucristo nos ha santificado posicionalmente. Él nos ha separado, y cuando la santificamos, Él nos ha separado del mundo para Dios y para su servicio. Ahora que Él me ha separado, entonces puedo vivir una vida separada para el Señor. Pero yo tengo que reconocer mi posición en Cristo primero para poder entonces yo vivir esa vida en Cristo Jesús. ¿No sabéis? ¿O no sabéis? Qué extraordinario, ¿verdad? Cuando Él sigue: ¿o no sabéis? ¿O ignoráis? Él quiere que sepamos que quiere que sepamos nuestra unión con Cristo. En el momento que recibimos a Jesucristo como Salvador personal, dice que somos bautizados en el Espíritu Santo. Somos bautizados con el Espíritu Santo. Es interesante el malentendido que tienen las personas con relación al bautismo del Espíritu Santo y piensan que es una experiencia posterior que usted tiene que ir a buscar después que usted recibe a Jesucristo. Pero la Escritura es clara y nos dice que todo aquel que ha recibido a Jesucristo es bautizado en el Espíritu Santo. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 13 nos habla que hemos sido unidos al cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que significa bautismo? Otra cosa, malinterpretan lo que es la palabra bautismo. Somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que nos está hablando de todos los creyentes, todos. Una vez venimos a Jesucristo y creemos en el Evangelio, fuimos bautizados, fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Somos sellados con el Espíritu Santo y somos bautizados con el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo? En el momento que creemos. Mire un momento en Efesios capítulo 1, el verso 13, hermano. Efesios capítulo 1, el verso 13. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que hay personas buscando ser sellados con el Espíritu Santo después que han creído en Jesucristo. Miren, no, hermano, en el momento que creemos en Cristo como nuestro Salvador, somos sellados. Eso es lo que dice la Escritura. Y no solamente somos sellados, sino que somos bautizados. Y cuando habla de ser bautizados con el Espíritu, es que el Espíritu Santo nos coloca, nos une al cuerpo de Cristo. Somos parte integral de Cristo. ¿Por qué podemos vivir una nueva vida en Cristo? Porque estamos unidos. Reconocemos nuestra relación con Cristo. Nuestra posición en Cristo es que estamos unidos vitalmente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Qué extraordinario, ¿verdad? Qué verdad extraordinaria bíblica necesitamos comprender y entender para saber cómo podemos vivir una nueva vida en Cristo. Ese acto es un acto del Espíritu Santo que nos coloca en la persona de Jesucristo, hermano. Colosenses capítulo 3, el verso 3. Colosenses 3, verso 3 nos dice: pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Qué extraordinario, ¿verdad? ¿Qué unión tenemos nosotros? Somos parte del cuerpo. Estamos unidos con Cristo para siempre. Nuestra justificación, al igual que nuestra santificación, descansa sobre el mismo fundamento. Y es nuestra unión con Cristo. No podemos vivir una vida cristiana si no estamos unidos con Cristo. Y esa unión con Cristo es en el momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo. No solamente nos dice esto, hermanos, que dice que estamos crucificados con Cristo. Más adelante nos dice que estamos crucificados con Cristo. Esa relación de identificación, es importante que esta unión con Cristo nos ayuda a tener un poder sobre el pecado. Estamos hablando de la nueva vida en Cristo. Nos presenta a Jesucristo que nos libera del poder del pecado. Y es esa unión con Cristo, estamos muertos al pecado, y esa unión con Cristo que nos ayuda a tener poder sobre el pecado. El pecado ya no se enseñorea sobre nosotros porque estamos identificados. Por esa relación de identificación, la condición de esclavitud bajo el poder del pecado queda interrumpida definitivamente. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros y podemos vivir una vida. El creyente recibe poder de Cristo para llevar a cabo su vida fuera de la esfera del mundo, hermano. Ahí en Romanos capítulo 6, el verso 6, Romanos capítulo 6, el verso 6 nos dice otra verdad, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabe qué? Cuando Cristo estuvo crucificado allí en la cruz, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, es como si nosotros estuviéramos crucificados con Él también. Nuestro cuerpo está crucificado con Cristo allí. ¿Para qué? Para que no sirvamos al pecado, para que el poder del pecado no se enseñoree de nosotros. Mire cómo dice Gálatas capítulo 2, y voy a leer 3 versos bíblicos para que lo podamos ver. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire qué extraordinario, estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado. El cuerpo del pecado es crucificado con Cristo. Gálatas capítulo 5, el verso 24. Mire cómo nos dice, hermano, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Señor nos ha dado ese poder, ¿para qué? Para que podamos crucificar la carne, los deseos. 6:14, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es en ese trabajo de Jesucristo en la cruz de Calvario, crucificado, y yo estoy crucificado con Él allí, que el mundo ha sido crucificado para mí. Y ya el pecado no se enseñorea de nosotros, sino que tenemos poder para poder vencer el pecado. Qué extraordinario, ¿verdad? Podemos ver esa gran verdad que nos ayuda a nosotros ¿a qué? A vivir la nueva vida en Cristo. En tercer lugar, nos dice algo más aquí que quiero que veamos, hermano. Tenemos que reconocer nuestro potencial en Cristo. Cuando venimos al Señor Jesucristo, tenemos que reconocer nuestro potencial en Cristo. Para tener una vida nueva en Cristo, tenemos que reconocer nuestra potencial. ¿Sabe qué? Esto es una verdad que es una realidad para todo el que cree. Pero tengo una nueva vida en Cristo y la vivo al máximo cuando reconozco estas verdades. Cuando estas realidades las entiendo, puedo vivir una vida extraordinaria para el Señor. ¿Sabes? El versículo 4, la parte B del versículo 4 del capítulo 6, nos habla de esto. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Señor, del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire, ¿sabe una cosa, hermano querido? Pablo aquí en los primeros versos nos habla de unas verdades extraordinarias. Pero no solamente lo deja ahí, nos revela que hemos muerto al pecado, nos revela que estamos muertos con Cristo, nos revela que hemos sido crucificados con Cristo. Pero sabe una cosa, no solamente lo deja ahí, sino que lo dice, así como hemos participado en la crucifixión, en la muerte de Cristo y en la sepultura, también estamos participando ¿qué? En la resurrección de Jesucristo. Así que hemos sido ¿qué? Hemos sido también resucitados, nosotros andamos en nueva vida. Así como Cristo se levantó de los muertos y ahora ya no muere más, sino que vive para Cristo, para Dios, así también nosotros vivimos para Dios. Qué extraordinario, cuando Cristo están viendo, se están dando cuenta
que somos partícipes de todo lo que hizo Cristo. Lo que está presentando es: Cristo fue crucificado y nuestro viejo hombre fue crucificado. Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cristo fue levantado y nosotros fuimos levantados para nueva vida en Cristo. ¿Sabe una cosa? Así como estábamos en Adán, cuando Adán murió, cuando Adán pecó y murió, nosotros estábamos en Adán en aquel momento. Y por cuanto Adán pecó, todos morimos y todos estábamos condenados. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, todos somos vivificados. Todos hemos sido resucitados con Cristo. Y ahora tenemos una nueva vida para que podamos vivir para Él. Por cuanto Cristo murió, morimos al pecado también. Por cuanto Cristo vive, vivimos también para Dios. Mire cómo dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, 5 y 6. Efesios capítulo 2, 5 y 6. Dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué extraordinario, hermano! Es extraordinario cuando podemos tener esta nueva vida. ¿Sabe? Esto es algo literal. Morimos y resucitamos. ¿Sabe que esto es una realidad? Esto es una verdad bíblica. Tenemos que creerla por fe. Ahora, ¿cómo la hacemos nuestra? Romanos capítulo 6, el verso 11, hermano. Ahí que podemos apropiarnos de esta verdad bíblica y hacerla nuestra. Dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es nuestra participación. La santificación posicional es que Cristo nos vivificó. Morimos con Cristo. Cristo nos dio vida. Posicionalmente nos santifica, nos pone aparte. Nuestra parte de la santificación experimental es que ahora yo, sabiendo esta verdad, me considero muerto al pecado y me considero vivo para Dios, y de una forma extraordinaria, Cristo viviendo en mí. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Ese Cristo que vive en el hombre interior me da el poder, la fortaleza. ¿Para qué? Para poder vivir una vida libre de pecado, tratar de no pecar. Nuevamente le digo, ¿eso quiere decir que no pequemos? No, mire, Primera de Juan nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que el Señor nos ha dado las herramientas para no pecar, pero tenemos una naturaleza que nos lleva, ¿verdad? Y podemos fallarle al Señor, podemos pecar, pero qué extraordinario que tenemos a nuestro abogado, a Jesucristo, y podemos confesarlo y podemos vivir una vida extraordinaria en el Señor Jesucristo. Consideraos, esta expresión se emplea para expresar una confianza absoluta y sin reserva en lo que uno sabe que es verdad en su mente, y esta clase de confianza del corazón afecta mis acciones y afecta mis decisiones. Cuando yo conozco que estoy muerto al pecado y estoy vivo para el Señor, me lleva a mí ¿a qué? A vivir una vida para Cristo, hermano. Mire, dice: por cuanto es cierto, el creyente debe andar de una manera consistente a esta nueva vida. Mire cómo dice Efesios capítulo 4. Y eso solamente puede ser porque por la ayuda del hombre interior, el Espíritu Santo que está morando en nosotros, Cristo viviendo en nosotros, entonces podemos vivir esa vida. Efesios capítulo 4, 22 al 24 dice: cuando nosotros nos consideramos, sabemos que estamos muertos al pecado y vivos para Cristo, entonces mira lo que dice aquí: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, cuando ya yo conozco que estoy muerto al pecado, entonces mi participación es: ya yo no quiero vivir ahí. Y entonces, pero mire lo otro, que cuando sé que estoy vivo para el Señor, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es así cuando puedo vivir una nueva vida en Cristo al máximo. Es triste, ¿verdad? Cuando vemos, ¿verdad? Cuando comprendemos, hermano, cuando comprendemos y entendemos esta verdad de nuestra unión con Cristo, cuando sabemos que estamos unidos con Cristo, que hemos sido vivificados con Cristo, entonces podemos decir, como dice Gálatas capítulo 2, el verso 20: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es Cristo morando en nosotros que nos capacita con poder de lo alto para vivir para Él.
Es cuando dejamos que el Espíritu Santo viva la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Que vivimos la vida, dejamos que Cristo viva la vida en nosotros. ¿Sabe que la nueva vida en Cristo no es posible por cumplir un listado de reglas? La nueva vida en Cristo no es posible por guardar los 10 mandamientos. ¿Sabe que la ley nunca nos pudo hacer nada por nosotros? Solamente nos juzgaba. Pero cuando venimos al Calvario, a la cruz de Jesucristo, y lo reconocemos como Salvador personal, dice que hemos muerto al pecado, dice que estamos unidos con Cristo. El Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo una vez para siempre. ¿Sabe que hemos resucitado con Cristo y así podemos tener una nueva vida para el Señor? Tenemos que reconocer estas verdades bíblicas y reconocerlas y creerlas. ¿Sabe que la Escritura dice que el justo por la fe vivirá? Estos son verdades bíblicas que solamente las recibimos y las aceptamos por fe. Yo tengo que creer que la Biblia dice que estoy muerto al pecado. Yo lo creo, entonces vivo por eso. Yo tengo que creer que he sido unido con Cristo. Estoy unido al cuerpo de Cristo y Cristo vive en mí. Tengo que creer que la Biblia nos dice que hemos sido resucitados una vez y para siempre, una vida eterna con Cristo, y la disfrutamos ahora, y el Señor nos ayuda a tener esa vida ahora. Y eso es algo que nosotros debemos creer por fe. Cuando yo entiendo estas realidades, estas verdades de la nueva vida, y las hago mías, me apropio de ellas, y por fe las creo, y comienzo a andar por fe, vamos a tener una nueva vida en victoria, hermano querido. ¿Sabe que es una nueva vida en Cristo y la vivimos por fe? ¿Sabe que qué triste que las personas que se oponen o que tienen un argumento en contra de esto, se oponen, ¿verdad?, a lo que dice la palabra de Dios? Son personas que me dicen que creen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabe? Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, debemos creerla como está escrita, lo que dice ahí, debo creerla. Pero qué pena que muchas personas que dicen creer la Biblia no quieren aceptar esta parte. Dicen, ¿cómo eso no va a ser posible? Sin embargo, ¿sabe qué? Puede venir cualquier persona y dice, Dios me dijo tal cosa, que ahora ponga el aceite en todas sus ventanas y las puertas de su casa. Y eso, ¿sabe qué? Sale corriendo para el supermercado y compra el pote más grande de aceite y coge toda la casa y la pone y la unge de aceite, porque piensa que eso lo va a librar del virus. Porque el ángel de la muerte va a salir y si tú no tienes aceite vas a morir. Y sabe que sale corriendo y lo hace. Pero sabe que no quiere aceptar la verdad bíblica. De hecho, es que tengo que decirle algo. El que cree que poniéndole aceite en las ventanas y las puertas es un acto de fe, quiero decirle que eso no es menos superstición que creer que si se me cruza un gato negro tengo mala suerte. Eso es superstición, y sabe una cosa, no solamente superstición, eso es idolatría, porque creo que un aceite puede ayudarme a hacer algo y dudo de lo que dice la palabra de Dios. La Escritura me dice, estoy muerto al pecado. La Escritura dice, estoy unido, he sido bautizado con Cristo. La Escritura me dice que he sido resucitado con Cristo y Él me da el poder para yo vivir para Cristo. Le creo a Él y vivo de acuerdo a esta verdad bíblica. Yo le ruego al Señor que puedan entender esta verdad bíblica y puedan vivir para el Señor esta vida en Cristo. La pregunta es, si usted es creyente y ha recibido a Jesucristo, ¿cómo describes tu vida en Cristo? ¿Cómo describes tu vida en Cristo? ¿Estás tratando de vivir la vida cristiana por tus esfuerzos? ¿O estás dejando que el Cristo vivo viva tu vida? ¿Le estás dejando a Él el control o quieres seguir controlando lo que no puedes? ¿Estás viendo que has fallado? O quizás estás alejado del Señor porque dices, he tratado y he fallado. ¿Sabes? Claro que sí. Has fallado, ¿sabe por qué? Porque has tratado de cumplir dogmas de hombre. Has tratado de cumplir reglas de hombre. Has tratado de estar viviendo una vida por tus esfuerzos. Y la nueva vida en Cristo se vive por lo que Cristo hace en nuestra vida. Y ¿sabe qué? Y en el momento que creemos, morimos al pecado. Cristo, estamos unidos vitalmente a Cristo. Hemos sido resucitados y Cristo nos da la fuerza para vivirlo. Dejemos que Cristo viva la vida en nosotros. Que vida en nosotros y a través de nosotros, hermano. Ahora, si no eres creyente, si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal y estás viviendo eres parte de alguna denominación o religión, realmente lo que estás es viviendo una vida religiosa pero sin vida. No tienes vida.
Es una vida, simplemente vida religiosa. Estás viviendo tradición, estás viviendo conceptos, estás viviendo solamente una vida religiosa, sin vida. Porque la vida solamente está en Cristo Jesús. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para entregar tu vida al Señor Jesucristo. Hoy es un buen día para recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Y para que veas que puedes vivir una vida nueva en Cristo, claro, cuando le entregas tu corazón al Señor Jesucristo y dejas que Él viva en ti. Hoy es un buen día. Si has entendido el mensaje, que la nueva vida en Cristo es por haber tomado una decisión por Cristo, y usted no ha tomado esa decisión en esta mañana, le invito a que usted tome una decisión por Cristo. Es algo que estoy haciendo todos estos domingos y no voy a dejar de hacerlo, porque creo que es necesario hacer la invitación a todo aquel que escucha. Usted que me está escuchando, si no ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, hoy es un buen día para recibirlo. Si usted quiere recibir a Jesucristo, está entendido que es pecador y necesita recibir a Jesucristo, ore conmigo, haga esta oración. Siempre digo, la oración no salva, pero si su corazón lo ha entendido, usted es salvo. Dígale: Dios, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Yo creo que Cristo murió por mí y derramó su sangre para el perdón de mis pecados, pero que creo que Cristo también resucitó y está vivo y me da vida eterna, y yo lo creo. Yo creo que Él es mi Salvador y lo recibo como mi Salvador personal. Sálvame, Dios mío. Si has dicho esa oración en este momento, ¿sabes qué? En este momento puedes decir que eres salvo y has muerto al pecado y estás unido vitalmente con Cristo y has resucitado con Cristo. Tienes una nueva vida en Cristo, has sido regenerado, tienes una nueva vida en Cristo. Qué bueno. Si has tomado esa decisión por Cristo, me puedes escribir 787-515-6623 o puedes escribirnos a la página. Con mucho gusto nos contactamos contigo y podemos seguir hablando. Si eres un creyente que has estado alejado del Señor, porque has estado de alguna forma frustrado, porque has tratado de vivir una vida cristiana y le has fallado al Señor, no has podido hacerlo. Posiblemente es porque no has podido con las reglas de los dogmas de diferentes denominaciones. Sabes que las religiones lo que quieren es poner dogma y ponerle yugo a las personas, pero Cristo nos hizo libres para vivir para Él. Sabes, el Señor es un Dios de oportunidades, una, segunda, tercera, cuarta, quintas oportunidades. Y hoy es un buen día para decir: Señor, yo quiero regresar a ti. Yo quiero, Señor, volver a estar contigo. Ayúdame. Sabes que esta verdad bíblica es una verdad que debes hacer tuya para que puedas vivir una vida nueva en Cristo al máximo. Te invito a que le pida al Señor. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad y limpiarnos de toda maldad. Hoy es un buen momento para consagrarte con el Señor también. Regresa al Señor Jesús. Regresa y vuelve a vivir para Él. Y que sepas con esta verdad. Es importante que podamos entender esto. Nueva vida en Cristo. Claro que es posible. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Porque estamos unidos con Cristo. El Espíritu Santo nos ha bautizado, nos ha unido al cuerpo de Cristo. Y hemos resucitado con Cristo, nueva vida. Por cuanto tenemos ese conocimiento y lo hemos reconocido, esa realidad, esas verdades, entonces podemos vivir una vida para Cristo. Que el Señor les ayude, que el Señor nos ayude a que podamos vivir esta nueva vida en Cristo. Solamente lo podemos hacer con el poder del Señor, con la ayuda del Señor en nosotros. Oramos. Padre querido, Padre bueno, Padre amado, gracias te damos por Jesucristo. Gracias te damos por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque la nueva vida en Cristo es posible. Es posible cuando ponemos nuestra fe en ti, Señor, y creemos que hemos sido salvos por la gracia tuya, Señor. Ahora, Señor, esta nueva vida se nos hace más fácil vivirla cuando reconocemos que cuando te recibimos como Salvador personal, hemos muerto al pecado. Estamos unidos vitalmente contigo y hemos resucitado nueva vida. Y ahora me corresponde a mí reconocer esa verdad para que mi vida, nueva vida en Cristo, sea una realidad extraordinaria, pueda vivir una vida cristiana al máximo, Señor. Gracias, Señor, por estas verdades bíblicas que nos ayudan en nuestra vida cristiana. Y te ruego, Señor, que todos aquellos que han escuchado el mensaje puedan entenderlo y que puedan saber que hay posibilidad, es posible vivir una vida cristiana al máximo.
Y aquellos que no te han conocido, Señor, que puedan tomar una decisión por ti, Señor, y puedan venir a Jesucristo y recibirlo como Salvador personal. Oh Señor amado, gracias por la oportunidad que me da de compartir el Evangelio con aquellos que nos escuchan, Señor. Y te ruego, Espíritu Santo, que tú seas obrando los corazones, que tú seas convirtiendo los corazones, Señor, y que nos pueda, Señor, regresar a ti, Señor. Tengamos corazones receptivos a tu palabra, Señor, y que queramos vivir una vida nueva en Cristo victoriosa, Señor. Oh Padre Santo y bueno y amado, quisiera en esta hora nuevamente rogarte por aquellos que han estado contagiados con el virus. No podemos dejar de orar por ellos, Señor. Permite, Señor, que se puedan recuperar, Señor. Aunque sabemos que el 90% se recuperan, hay un 10% que pasa un momento bien difícil. Pero te rogamos, Señor, salud para cada uno de los que están infectados. Te pedimos por aquellos familiares que han perdido seres queridos por este virus, Señor. Dale consuelo, Señor. Consuela sus corazones, Señor. Oh Padre Celestial, fortalécelos, Señor amado. Mira aquellos amigos que han perdido seres queridos en este tiempo, Señor, que no tienen que ver con el coronavirus, también han perdido seres queridos. Sé que están en esta hora en tiempo de luto, Señor. Consuela sus corazones, fortalece sus vidas, Señor. Aumenta su fe, Señor, que no mengue, Señor. Gracias por ello. Y gracias porque tú estás con ellos. Sabemos que tú estás con ellos, Señor amado. Y los cuida y les ama, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, por los que están en el gobierno, Señor, los que están, la gobernadora, Señor, los que están, el Task Force, Señor, el presidente, Señor. Sé con ellos, dirígelos, Señor, los presidentes de las diferentes naciones, dirígelos, Señor, a trabajar en esta situación que es una situación única. Nunca habían visto algo así. Ayúdalos, Señor, a que puedan tomar las mejores decisiones. Sé con los policías, Señor, cuídalos, Señor, que están dando el máximo. Sé con los policías, protégelos, Señor amado. Mira el cuerpo médico, Señor, todo el staff médico, enfermeras, Señor, técnicos, Señor. Todos los que trabajan en la limpieza, Señor, cuídalos, protégelos, Señor amado. Los que trabajan en el recogido de la basura, Señor. Los que trabajan en los supermercados, Señor amado. Los carteros, Señor. Mira todos esos que salen, la farmacéutica, manufacturera. Todos que salen a hacer trabajo para ti, Señor amado. Te ruego que tú los ayudes, Señor amado. Todos esos pastores, Señor, que están semanalmente, diariamente, trayendo palabra para el pueblo, Señor, bendícelos. Señor, provee para ellos, Señor amado. Gracias por cada siervo tuyo que está predicando. Gracias por cada siervo que toma su tiempo para alimentar a las ovejas, Señor. Sé con ellos, bendícelos, Señor amado. Oh Padre Celestial, mira a cada persona que ha escuchado este mensaje y todos aquellos que van a escucharlo. Que tu gracia sea con ellos, que tu bendición sea con ellos. Abre su entendimiento, Señor, y que podamos ser edificados con tu palabra, Señor. Es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo que hemos orado. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, amigos. Gracias, hermanos. A todos los que han estado conectados, a todos los que han comentado, a todos los que comparten el mensaje. No sabemos cómo más agradecerle, ¿verdad? Ese gesto, ¿verdad? De compartir el mensaje. Gracias por cada uno de sus comentarios. Gracias por haber estado conectado y estar escuchando el mensaje. Ruego al Señor que sea de bendición para cada uno de ustedes. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia de Él sea con cada uno de ustedes, con sus familiares, que los cubra, que los bendiga. Y será entonces hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite, con el favor del Señor. Dios los bendiga y será hasta la próxima semana. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias.